Perfecto, ya se ve, ¿verdad? Sí, ya está. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a seguir continuando con el tema número 1 y tenemos el tema la psicología como ciencia y campo de aplicación, que son todo lo que conllevan las corrientes psicológicas a lo largo del tiempo. Bueno, disculpa, ya voy a empezar. Entonces, como decía, la psicología, como ustedes saben, ¿no? Como ciencia, surge a finales del siglo XIX, como estábamos viendo en el tiempo donde surgió como ciencia. Mucho después de otras ciencias, inclusive vino es una ciencia nueva, inclusive salió después de lo que es la física, la biología, la química. Entonces, ellos ya consolidaron lo que son los métodos y sus conocimientos. Y esto se debe a que principalmente durante muchos siglos el ser humano explicó la conducta a través de conceptos, como ya vimos, ligados al alma, a la espiritualidad, a la trascendencia. Entonces, estas explicaciones, ¿no se ve la imagen? No se ve la imagen. ¿Qué se ve en este momento? Ahora sí se ve. Ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Eso, así tiene que avisar. Entonces, ¿qué iba diciendo? Entonces, las explicaciones sobre el comportamiento humano estaban dominadas, como ya vimos en las anteriores clases, por lo que eran creencias religiosas, por ideologías filosóficas que especulaban sobre la naturaleza humana, pero que todas estas teorías en sí no ofrecían un enfoque científico o sistemático. Entonces, la conducta humana es extremadamente compleja, por lo que el estudio científico requirió la elaboración de diferentes métodos específicos y de instrumentos de observación rigurosos. Entonces, la psicología científica surge como resultado de la convergencia, ¿no?, de dos factores principales. Por un lado tenemos la filosofía, que se preguntaba sobre el comportamiento humano y sus causas y por qué actuaba así la persona, y por otro lado tenemos a la ciencia, que es la que aportaba los métodos experimentales, que son como la observación y el medir los fenómenos. Uno de los campos que influyó directamente en el surgimiento de la psicología fue la fisiología, lo cual estudiaba las funciones del cuerpo, los procesos biológicos. Entonces, esta combinación permitió que la psicología empezara, empezara a, ¿dónde está? Ya, empezara, ¿no?, a estudiar al ser humano desde un enfoque metodológico y riguroso. Entonces, pero también era considerado los diferentes aspectos internos y subjetivos. Gracias a esto nace lo que son las corrientes psicológicas. ¿Se ven? Lice, no se ve. No se ve. No se ve ahora. Sale la pantalla de corrientes psicológicas. Sí. Y ya ahora sí. Ya, perfecto. Vamos a ir lento. Entonces, ¿qué son las corrientes psicológicas? Las corrientes psicológicas, como dice ahí, son diferentes enfoques para explicar la conducta humana. Cada corriente responde a una época y a una pregunta, y no se contradicen totalmente, sino se complementan. ¿Esto qué quiere decir? Como han visto que para crearse
la psicología consolidarse como ciencia, entonces, a pesar, no ha habido todos los pensadores y científicos o estudiados de toda esta época, la idea principal como el objeto de estudio era la conducta y los procesos mentales, que es la que se lleva hoy, no todos creían aún que tal vez esa era la manera o la dirección correcta de estudiar o lo que era psicología o el cómo se podía estudiar a la persona. Entonces, vamos a estudiar las diferentes corrientes que aparecieron en esa era, en esa época, en distintas épocas de la historia, para intentar explicar el por qué la persona o el ser humano actuaba o actúa como actúa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera y es el conductismo. Aquí está. Perfecto. ¿Se ve el conductismo? Sí, listen, se ve. Perfecto. Ahora, empecemos con la primera, el conductismo. El conductismo surge primero en Estados Unidos, alrededor de los años 1925 del siglo XX. Y su representante era John Watson, el que está en la imagen ahí, ¿lo ven? Él es John Watson. Y es como su primer impulsor. Watson sostenía que la psicología debía ser estrictamente objetiva. Es decir, él decía que debía centrarse, que el estudio de la psicología debía centrarse únicamente en la conducta observable y medible. O sea, dejando de lado cualquier explicación basada en la mente, los pensamientos, los sentimientos, ya que estos no podían ser estudiados científicamente. Lice, no se ve. Ahí está. Se ve. Al cambiar la Disculpe, se apaga, pero está ahí. disculpe, ¿será que puedes repetir lo de representante John? John Watson. Sí, por favor. Ya, perfecto. Ahí está de nuevo, entonces. El representante era John Watson y alrededor de 1925, ahí dice ahí, bueno, repito, decía él que la psicología tenía que ser objetiva, esta psicología objetiva. Estos eran los principios del conductismo. Es decir, que el estudio de la conducta que debía centrarse únicamente en la conducta observable, medible, dejando de lado todo lo que tenía que ver con pensamiento, la mente, los sentimientos, ya que no se podía medir un sentimiento, no se podía medir un pensamiento. Entonces él rechazaba completamente todo lo mental. Él decía, no, solamente vamos a estudiar a la persona por la conducta. No nos interesa qué piensa, no nos interesa qué siente. No, vamos solamente el por qué actúa así, no el por qué. O sea, solamente lo visible, ¿verdad? Siguiente, un momentito. Ya. Ahora, Watson y la experimentación. Para estudiar la conducta, Watson desarrolló experimentos principalmente con animales. O sea, ratas, palomas, perros, monos, no había personas en su laboratorio. O sea, su propuesta sostenía que la conducta del ser humano era igual a los animales. Para él no había no había una diferencia. ¿Por qué? Porque su forma principalmente era, decía él, que el ambiente y la experiencia era, porque que la persona se formaba principalmente por el ambiente y por la experiencia, más que por la herencia genética. Entonces, esto implicaba que si nosotros modificábamos el ambiente, ¿qué quiere decir el ambiente? Es todo lo que nos rodea. El ambiente puede ser el ambiente universitario, el ambiente del hogar, el ambiente donde estamos nosotros, el aquí y ahora, ¿no? Entonces, Watson decía que si nosotros podíamos modificar el ambiente, podemos también modificar la conducta. Y dado que la mayoría de los comportamientos se aprenden, no son innatos.
Ahí está. Vuelvo a repetir, entonces. Watson, con sus laboratorios, ahí está. Él, como decía, él rechaza todo lo que era lo mental, el rechazo del mentalismo, el rechazo de la introspección. ¿Qué significa la introspección? Significa, en pocas palabras, significa el poder vernos a nosotros mismos interiormente, cuáles son nuestros objetivos, nuestras motivaciones, nuestros deseos, el que nos impulsa, nuestros impulsos, nuestras motivaciones. Eso, Watson lo rechazaba completamente. Entonces, y él critica a Wundt, porque Wundt, a pesar que estaban en esa misma época, Wundt, su laboratorio, como han podido ver, el laboratorio de Wundt, él investigaba con personas. ¿Y qué investigaba? Ya dijimos en la anterior clase, él investigaba los procesos mentales, la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje. Entonces, más bien Watson lo rechazaba, lo criticaba, le decía, ¿cómo vas a estudiar el pensamiento? ¿Cómo vas a estudiar la atención? ¿Cómo vas a hacer? Porque no se ve. Eso siempre hubo un choque en ese tiempo, al mismo tiempo de los dos autores. Él decía que la conciencia no era observable, por lo tanto que el método de estudios, el objeto de estudio debería de ser simplemente la conducta. Muy bien, ahora. ¿Qué aportes dio el mentalismo o el conductismo? El conductismo, no sé, aquí está, allá. El aporte principal del conductismo. A pesar de que el conductismo sí decía que solamente se fijaba en lo conductual y no en lo mental, el conductismo, por ejemplo, tuvo un aporte muy fundamental, que era revelar la importancia del ambiente en la formación de la conducta. Es decir, así que si nosotros podemos modificar, que existía la posibilidad de poder modificar las conductas aprendidas mediante el control de estímulos y reforzadores. Entonces, pero, ¿cuál fue el problema también aquí? Que su principal limitación es que, a pesar de que él estudiaba la conducta, ignoraba lo que eran los procesos mentales, todo lo que él no consideraba ni siquiera importante el estudiar todo lo que era la mente. Entonces él simplemente los dejaba de largo. Watson era Watson puro conductismo, puro comportamiento, pura conducta observable y nada de proceso mental. Tanto así, lo vuelvo a repetir, que en su laboratorio de él experimentaba con animales porque creía que no había diferencia entre animal y persona al momento de cuando actuábamos. Ahora, ya se ve, ¿verdad? Ahora, hay dos tipos de aprendizaje. Sí. Según Watson, uno de los aportes también habían dos tipos de aprendizaje, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Estos son los dos más importantes, ¿no se ve? No, profe. No, no se ve. Y me sale en la pantalla que se ve. Sí, ya se ve. Tarda, entonces está tardando. Van a esperar un momentito, yo voy a seguir apretando, entonces ya. Perfecto, gracias por avisar. Entonces, decía, ¿verdad? Watson, él vio dos principios dos tipos de aprendizaje, que son los más importantes dentro del conductismo. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, dentro de lo que es toda la corriente del conductismo, ¿de acuerdo? No es que Watson, sino que Watson dio a que dentro de toda esa corriente salieran estos dos tipos de los principios de aprendizaje, los tipos de aprendizaje.
Ya. Me dicen si se ve. Por favor. Condicionamiento clásico. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, perfecto. Ahora, vamos a hablar de condicionamiento clásico, muy rápido y para que se entienda. Este principio, porque es un principio dentro del conductismo, se basa en la asociación de estímulos. Su mayor representante es Iván Pavlov, que ya han debido tal vez escuchar en algún momento. Entonces, Iván Pavlov descubrió que un reflejo natural podía ser condicionado mediante la presentación de un estímulo. Es decir, que nosotros reaccionamos. Listen, no se ve. ¿No se ve? No. Ya, ahora sí se ve. Tal vez. Listen, ¿podría repetir el nombre, por favor? No, me sale directamente. No entiendo. Ahora sí se ve, Listen. Listen, debe ser el internet que está un poquito lento, pero sí se ve, o sea, mientras está hablando, igual se ve. Sí, porque es solamente condicionamiento clásico, es la pantalla de condicionamiento clásico, ¿verdad? Estamos en la parte del tema. Sí, sí, se ve. Tal vez es porque, no sé, el mouse no lo mueve o algo así, pero a ver, vamos a seguir. Igual ustedes díganme, ¿de acuerdo? Ya, en pocas palabras, condicionamiento clásico dice, es la asociación del estímulo-respuesta. Vuelvo a repetir, su mayor representante fue Iván Pavlov, es un fisiólogo ruso. Y él nos enseñó que dentro del condicionamiento clásico estaba lo que se llama aprendizaje por condicionamiento. Es decir, el famoso experimento que él tuvo. Listen, no se ve. ¿Todavía no se ve? Por mi parte no lo veo, no sé por mí. Se ve tu internet. Sí, se ve, Se Listen. ve. Debe Se ser. ve. No se Por mi ve. parte No tampoco se se ve. ve. El mío se ve. Ahora en el mío se puso negra la pantalla. Se ve normal. Ya se ve. Estamos dentro del condicionamiento clásico y en este momento estoy poniendo experimento de Pavlov. Sale en la pantalla, va a salir ahorita. Sí, Listen, se ve. Ya, experimento de Pavlov. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el famoso experimento de Pavlov por lo que llegó a lo que es el condicionamiento clásico? Él decía, el experimento era que él teniendo un perro, él le mostraba la comida y el perro, al ver la comida, salivaba. Entonces, ¿qué hacía él? Vio que el perro salivaba. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo él hacía? Él primero tocaba la campana, mostraba la comida y le daba la comida al perro. Entonces volvía a hacer lo mismo todo el tiempo. Tocaba la campana, mostraba la comida y le daba al perro. Por lo tanto, el perro incluso llegó a asociar que cada vez que había la campana, iba a traer la comida. Entonces, Pavlov lo que hizo fue, tocaba la campana, pero ya no mostraba la comida. Pero aún así, a pesar de que no se veía la comida, el perro seguía salivando. O sea, el perro aprendía a salivar al escuchar una campana. Si al mismo tiempo que le daba la comida, el perro ya lo aprendía. No era que esperaba, sino que ya aprendió que cada vez que escuchaba una campana iba a recibir comida. ¿Cómo transformaríamos este experimento si fuera aplicado a personas, ¿no? O sea, nosotros lo podemos inclusive ver en situaciones similares. Por ejemplo, si un niño se asusta cuando apagan la luz, o sea, si un niño cada vez que hay un ruido fuerte se apaga la luz, él va a asociar ese miedo con apagarse la luz. O sea, está el niño en el cuarto, escucha un ruido fuerte, por decir una tormenta, y se apaga la luz. Entonces, esto pasa una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces el niño, cada vez que escucha un ruido fuerte, va a llegar a pensar o a aprender, en realidad va a aprender que se va a apagar la luz, porque él asoció el ruido fuerte con que se le va a apagar la luz.
Y un ejemplo también cotidiano que puede pasar muy rápido es cuando estamos en el auto o en la moto, si sentimos un golpe de aire fuerte en los ojos, lo primero que nosotros hacemos es cerrar, ¿verdad?, los párpados fuertes. Es una respuesta natural. Pero ahora, si cada vez que viniera ese viento fuerte y nosotros escucháramos un timbre, todo el tiempo que viniera un viento fuerte y escucháramos el timbre al mismo tiempo, entonces, una vez, todo el tiempo, escuchamos el timbre, pero no hay el viento, automáticamente, porque hemos aprendido, automáticamente cerraríamos los ojos. Entonces se aprende. Pablo decía que muchas de las conductas son aprendidas, pero a través de estímulos. Voy a pasar a la siguiente. Condicionamiento operante. Me dicen si se ve, por favor. Sí se ve. Perfecto. Este tipo de aprendizaje también se llama condicionamiento operante o instrumental, pero más es conocido por operante. ¿Quién fue el impulsor de este conocimiento? Fue por el científico, también el fisiólogo Frederick Skinner. Él desarrolló este principio, el cual él sostenía que cualquier comportamiento se aprende por las consecuencias que genera, sea bueno o malo. Es decir, las conductas, ya sean por premio o castigo, que las conductas se refuerzan mediante premios o refuerzos positivos o se eliminan a través de castigos o también conocido por refuerzos negativos. Por ejemplo, cada vez que un niño, ¿no? Por ejemplo, condicionamiento operante, aprendizaje por consecuencia, reforzamiento y castigo. Si un niño, 2 añitos, un añito, pongámosle, agarra por él solo la cuchara para comer, su mamá lo va a felicitar, ¿verdad? Y él aplaude. Entonces el niño va a aprender va a aprender a usar correctamente la cuchara. Va a saber que agarrar la cuchara y comer él solo está excelente y está muy bien. Entonces va a repetir esa conducta. Ahora, si un niño se orina en los pantalones o pierde un juguete, obviamente va a tener una reprimienda por parte de su madre, entonces él va a aprender a no repetir esta conducta, el de orinarse o el de perder algún juguete. Es lo mismo que en el colegio, ¿verdad? En el sistema de calificaciones. Por ejemplo, el estudiar y obtener buenas notas, ¿qué nos consigue? El hábito de estudiar. Mientras que el tener malas notas, pues las consecuencias son que hemos crecido todo el ámbito escolar sin tener un verdadero hábito o el hábito de leer y el de poder estudiar. Un esquema para poder saber cómo estudiar, cómo aprender. Momento. Aquí está. Lo mismo en reforzamiento y castigo. Vuelvo a repetir, el reforzamiento y castigo. El reforzamiento es un reforzamiento positivo, lo que algunos le llaman premio, o el castigo o reforzamiento negativo. Y esto, así sea reforzamiento positivo o el reforzamiento negativo, es el que hace que la persona modifique la conducta. Entonces, ayuda o permite la modificación de conducta. Ahora, hablando de si se lee el cierre de conductismo. Sí, profe. Sí. Perfecto. Vamos a dar una pantallazo. Cierre del conductismo. Cuando hablamos de conductismo en sí, 1. El conductismo tuvo un aporte fundamental en lo que es la psicología. ¿Por qué? Porque revela la importancia del ambiente en la formación de la conducta. Es decir, la conducta aprendida, porque aquí demuestra,
nos enseña o nos da a entender que la conducta se puede aprender, no es innata. ¿Perdón? Ya. Entonces, tenemos que es aprendida, también podemos, la importancia del ambiente en la formación de la conducta hace que nosotros podamos modificar las conductas que hemos aprendido, ¿verdad? Así como son, por ejemplo, el control de estímulos, los reforzadores. Pero ¿cuál es su limitación? Que vimos, es que ignora los procesos internos de la mente. El conductismo, como su nombre está, solamente se enfoca en el estudio de la conducta. O sea, y va a ignorar completamente todos los que son los procesos internos de la mente. Ya no considera ningún aspecto subjetivo de la experiencia humana. Ya, perfecto. Vamos así a la siguiente corriente. La Gestalt o psicología de la forma. ¿Se lee? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Muy bien. Solo por si estoy viendo los mensajes, por favor, seguimos en el tema 1. Hoy día, si todo bien, terminamos. No se preocupen, yo sé que sé el horario completo, sé que tienen una fecha del examen por lo que estaba escuchando, bien, sé que hay. Entonces, hasta el tema 3 se va a avanzar. Hay un tema, no se preocupen. Estamos pero en el tema 1, con las corrientes, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, la psicología de la Gestalt, o la corriente psicológica de la Gestalt, surge en Alemania en 1912. Su principal impulsor fue Max Wertheimer. Y se centra, ¿en qué se centra principalmente? En la percepción y en la comprensión de la conducta como un todo organizado. ¿Qué quiere decir esto? Es más que todo la suma de todas las partes. ¿Por qué? ¿Qué significa Gestalt? Aquí está. ¿Por qué? Ahí está. Gestalt, ¿cuál es el significado de Gestalt? Es forma. Entonces, y resumen su principio, es prácticamente la corriente se diría, es el todo es más que la suma de las partes. O sea, es una corriente muy visual. ¿De acuerdo? Lo vamos a explicar uno por uno. Ya. Ahora, ¿cuál es la postura de esta corriente? Uno, esta corriente critica fuertemente a la conducta, a la corriente del conductismo. ¿Por qué? Porque ella considera la corriente que el conductismo es muy limitado, porque estudiar solamente la conducta como respuestas a estímulos sin saber lo que es el proceso mental es irónico. Entonces la Gestalt sostiene que el ser humano no solo reacciona al ambiente, sino que existe toda una actividad mental interna y que organizándola y dándole sentido a la información recibida, ahí podemos explicar el comportamiento del ser humano. Entonces, ve, dice, reconoce la vida mental, sí acepta que hay procesos mentales, no reduce al ser humano a conductas aisladas, es decir, yo no simplemente a los estímulos, y critica el estímulo-respuesta. Soy más que mi conducta, sino hay un proceso mental detrás de toda mi conducta, hay sentimientos, hay pensamiento, hay. Entonces, el ser humano no solamente reacciona al ambiente, ¿verdad? Hay actividad mental. Y sí se puede estudiar más que todo. Aquí está.
La actividad mental que habla la Gestalt es, por ejemplo, que existe actividad interna, tenemos procesos mentales, la mente interpreta la realidad, es decir, el cómo nosotros pensamos, el cómo nosotros sentimos, el cómo nosotros vemos la realidad, vamos a actuar. Y no solo reaccionamos al ambiente, pensamientos, sentimientos, emociones, está todo involucrado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque uno de los enfoques centrales, por ejemplo, de la Gestalt, es cómo nosotros vamos a percibir el mundo. Sino, no solamente vamos a reaccionar a los estímulos, sino que nuestra mente va a organizarlo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es que cuando escuchamos nosotros una melodía, no percibimos la nota de manera separada, sino como un conjunto musical. No estamos escuchando la música y decimos, ay, esto es, aparte yo escucho solito las notas musicales o la guitarra o la voz, sino la canción en sí, un todo. En la percepción visual, por ejemplo, las líneas horizontales de igual longitud pueden parecer diferentes y dependientes de los elementos que lo acompañan. Entonces, dependiendo, por ejemplo, aquí puse una imagen ejemplo, vamos a poner la siguiente, aquí está. Ya, en percepción visual, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen que es cómo percibimos nosotros al mundo. O sea, por ejemplo, aquí, un ejemplo que ponía, si ven aquí, estas imágenes que ven aquí, la primera imagen del lado izquierdo, en nosotros van a aparecer, las diferentes imágenes van a aparecer dependiendo a los elementos que lo acompañan. Muchos de ustedes van a ver aquí, por ejemplo, varios rostros, pero si lo vemos en una totalidad, inclusive lo van a ver como en general, como el rostro de un oso panda, ¿verdad? Entonces, esa es la idea es no verlo por separado, sino la Gestalt dice, veamos todo en un solo, no podemos todo por partes, la Gestalt dice. Se No se dejó ve. de ir. Ahora sí. ¿Se ve o no se ve ahorita? Y se ve, dice. Se ve, Listen. Ya, entonces, Se ahí, ve. ya. Entonces, aquí está ahorita mismo lo que estaba diciendo, en la parte inferior izquierda, muchos de aquí dependiendo, si lo ven por partes, ven rostros, pero si lo ven como un todo, es un rostro de un panda en total, ¿verdad? Entonces, la Gestalt es de percibir totalidades, percibir un todo, no por partes. O sea, la Gestalt enfatiza que el aprendizaje, a ver, ¿dónde está? Vamos. No. Ya. El todo en el análisis de conducta, lo leen, ¿verdad? Ya. Entonces, la Gestalt enfatiza, por ejemplo, que el aprendizaje no va a ocurrir solo por repetición de conducta, es decir, el hecho de la comparación del conductismo dice, si yo no, de nada sirve que yo repita una conducta, sino que tengo yo que comprender el por qué lo estoy haciendo. O sea, según esta teoría, concebimos la realidad como un todo y nuestro enfoque de percepción puede modificar la forma en cómo nosotros entendemos los estímulos. O sea, esto en sí en educación, el aporte que ha hecho la Gestalt en la educación y en la psicología clínica, porque permite enseñar los fenómenos más complejos, o sea, no solamente enfocarnos en estímulo y respuesta, no solamente enfocarnos en conducta, sino en procesos mentales. Esa es la idea de la Gestalt, estudiar al ser humano como un todo, no solamente como conducta, no solamente que venga, que es parte del ser, del medio ambiente que nos rodea. Y lo vuelvo a repetir, el medio ambiente significa el entorno social en el que nos encontramos, no la naturaleza en sí. Siguiente corriente,
es la psicología de la inteligencia de Jean Piaget. ¿Se ve? Sí. Ya. La Gestalt es un poco complicada, lo entiendo, y es muy directa, entonces por eso a veces cuesta el comprender a la primera o el inclusive llegar a explicar, pero en sí esa era la idea. Pero no se preocupen, ahorita vamos a hacer un repaso. Cuando hablamos de la psicología de la inteligencia, por ejemplo, surge a partir de los trabajos de Jean Piaget. Jean Piaget es un psicólogo suizo que se interesó por comprender cómo los niños adquieren conocimiento y desarrollan su pensamiento. Piaget comparte muchos postulados con la Gestalt en realidad. ¿Por qué? Porque al menos especialmente la idea de que la mente no es solamente un receptor de estímulos, sino la ve a la mente como un procesador activo de información. Entonces, su aporte principal fue demostrar que el aprendizaje no depende solo del ambiente externo, sino también de los procesos internos del ser humano. Ahí está. Tenemos a Jean Piaget, psicólogo suizo, y él empezó con lo que es la observación clínica de niños. Al menos se interesó en cómo los niños aprenden y se desarrollan. Y su principal, él se guió de la corriente Gestalt, vuelvo a repetir, porque él decía que al igual que la Gestalt, lo que hay que estudiar los procesos internos de la persona, no solamente guiarnos en cómo actuamos, sino en cómo pensamos, qué es lo que hay en la mente, todo lo que son los procesos mentales. Ahora, Piaget, ¿cuál era la metodología de Piaget? Piaget utilizó un método clínico de observación y experimentación. Es decir, él presentaba problemas a los niños y observaba cómo estos niños lo resolvían, lo analizaban, utilizaban todos sus recursos mentales, ¿no? Entonces ese era su método científico. Entonces, a partir de esto, él describió a la inteligencia, describió cómo la inteligencia se construye progresivamente a lo largo de la infancia, de la adolescencia. ¿No se ve? ¿Qué no se ve? ¿Está en negro o no hay ninguna imagen? Ya apareció. Ya. Ahorita está en aprendizaje activo. Estamos en aprendizaje activo. Ya, tranquilo. Vamos a seguir. Entonces, Piaget, al observar a estos niños, entonces, él describió cómo la inteligencia se construye progresivamente a lo largo de la infancia. Él pudo observar que de acuerdo, a medida que iban creciendo los niños, de acuerdo a las distintas edades, infancia, adolescencia, iba un desarrollo natural que no se puede acelerar artificialmente. O sea, la inteligencia cómo va creciendo dependiendo a los niños. Ahora, para eso, él creó lo que se llama, ¿dónde está? Conceptos centrales. ¿Se ve? No se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto, se ve. Entonces, él, ¿qué decía que era un equilibrio adaptativo? Entonces, estos son los, tanto equilibrio adaptativo, por ejemplo, los equilibrios adaptativos, son prácticamente como lo llamó Piaget, es el cómo nosotros resolvíamos los problemas, eso. Los equilibrios adaptativos él describió, el cómo los niños, el cómo las personas, bueno, más que todo en niños, ¿no? Niños o jóvenes, podíamos resolver los problemas. Entonces, él, por ejemplo, decía que la persona busca constantemente adaptarse al medio, equilibrando sus capacidades internas, de acuerdo a los problemas que se nos presentaban. Entonces, él decía
que este equilibrio que nosotros teníamos ocurre de manera biológica y psíquica. Entonces, él, por ejemplo, él decía, por ejemplo, en asimilación, decía que interpretar lo nuevo según las experiencias. ¿Qué significaba asimilación? Es interpretar lo nuevo según las experiencias previas. Es decir, toda la información nueva que yo tenía en esquemas existentes, por ejemplo, un niño que sabe diferenciar, ¿cómo sabe un niño que eso es un perro y cómo sabe que un gato es un gato? O un lobo. Puede ser que al principio, inclusive cuando fue creciendo, el niño creía que el perro, el lobo o hasta un cierto tipo de oso era lo mismo, ¿no? Entonces, a ir creciendo, el niño ya pudo identificar inclusive o incorporar nueva información, asimilar, se llama asimilación, de que eso era un perro, ese animal es un perro, este otro animal es un lobo, este otro animal es un oso. Entonces, pudo diferenciar, ¿no? Entonces, con nueva información, él ya asimiló que hay distintos tipos de, inclusive llegó a saber que hay distintos perros, hay distintas razas, entonces ya sabe que esto es un perro y esto es un gato. Acomodación. La acomodación dice que es ajustar esquemas según la realidad. Cuando hablamos de esquemas, hablamos de los esquemas mentales para adaptarnos a la realidad. Por ejemplo, ahora, si yo, basándonos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, si el niño ya sabe diferenciar entre un perro y un lobo, va a saber que el perro hace guau guau y el lobo hace aú, ¿verdad? Aúlla. Entonces ya hay una diferencia, empieza ya a acomodar sus ideas. Entonces eso decía, perdón, eso Jean Piaget decía que el niño ya va, es un modo de aprendizaje, va asimilando y acomodando la inteligencia, las diferentes aprendizajes que va teniendo a lo largo de la vida. Ahora, dentro de su corriente, de sus estudios, Jean Piaget desarrolló etapas del desarrollo cognitivo, es decir, en cómo desarrolló todo lo que es el crecimiento del niño, cómo iba desarrollando diferentes etapas y lo que él creía, ojo, como una teoría, lo que el niño debería de llegar a tener o haber avanzado o aprendido durante toda esa etapa de su vida. Era, por ejemplo, él decía, en el desarrollo de la infancia es un proceso gradual y secuencial. Significa que no podía saltarse una etapa, tenía que ir etapa por etapa. No se puede adelantar y el aprendizaje dependía de la madurez interna del niño, también del medio en que lo rodea. Vamos a empezar con la primera etapa. Era la etapa sensoriomotriz, que abarcaba de los 0 a los 2 años. Y dentro de esta etapa, la inteligencia del niño se basaba en acciones y movimientos. Es decir, el aprendizaje de aquí del niño es práctico y vinculado a la experiencia directa. Es más motriz, sensoriomotriz, es decir, que el niño se va empezando a mover, a querer pararse, gatea, toca todo. Entonces, un niño dentro de 0 a 2 años ya debería, según la teoría de Piaget, ya debería estar haciendo lo que es el movimiento y en lo que es tocar. La segunda etapa, tenemos la etapa preoperacional, que abarca de los 2 a 7 años. Y según Piaget, aquí es donde surge lo que es el pensamiento simbólico y la representación mental. Pero claro, aquí es limitado, ¿no? O sea, es la dificultad, más que todo para comprender la lógica de otros. Es, ojo, de 2 a 7 años. Aquí ya el niño, como pueden ver, hay la internalización de acciones, es decir, ya hay incluso el juego. Ya el niño aquí ya empieza a jugar y le da cuando hablamos de pensamiento simbólico, por ejemplo, aquí ven el niño con el avioncito, o se juega con el avión, ya es el juego. En la siguiente etapa
tenemos las operaciones concretas, que abarca de 7 a 11 años. Y aquí, dentro de las operaciones concretas, por ejemplo, es el razonamiento con objetos concretos. Es decir, que aquí se va todo el razonamiento lógico, es la capacidad de clasificar, de ordenar y de relacionar la información concreta. Es decir, aquí vemos a la imagen, está haciendo un Lego el niño. Entonces, él sabe que el Lego es para armar. Sabe que entonces va armando, va buscando. Y las operaciones formales, que abarca desde los 11 años en adelante. Las operaciones formales, aquí ya se tiene que haber dado lo que es el desarrollo del pensamiento abstracto, lógico y sistemático. Es decir, aquí el niño ya tiene la capacidad, ya tiene que haber tenido la capacidad de planificar, de analizar, de hacer hipótesis y de razonar sin la necesidad de objetos físicos, ¿no? Es más proceso mental. Entonces, según Piaget, o sea, él decía que la inteligencia se construye gradualmente. Todos los niños tienen que haber pasado por esa etapa. Y sobre todo, no podemos forzarlo ni obligarlos a que se salte rápidamente una etapa. No puedo yo pasarlo de los 2 a los 7 años que vaya haciendo los procesos mentales. No puedo pasar del 3 a los 11 años, ¿no? Entonces, la teoría de Piaget aquí, por ejemplo, influyó mucho en lo que es la educación moderna. ¿Por qué? Porque la idea es respetar la madurez cognitiva del estudiante. Es respetar la etapa, respetar cada una de las etapas del desarrollo, el promover el aprendizaje activo y sobre todo, al igual como se hizo en el conductismo, también va a criticar lo que es la memorización y el reforzamiento conductista. Es decir, la idea de aprender es que lo hagamos nuestro. Nada era por repetición. Siguiente. Ahora, siguiente corriente, tenemos el psicoanálisis. ¿Se ve el psicoanálisis? Sí, se ve, Lice. Ya. No se preocupen, vamos a hacer unas preguntas bien, no todas las corrientes, porque sé que es complicado y a veces es complicado, ¿no? Entonces, vamos con el psicoanálisis. El psicoanálisis surge a principios del siglo XX, en el año 1905, y crece casi paralelamente al mismo tiempo de que el conductismo. Entonces, no. Pero a comparación del conductismo, este viene desde un enfoque completamente opuesto, que sería el enfoque clínico. Mientras que el conductismo, como vimos, rechaza todo lo que es mental, el psicoanálisis centra su estudio en lo que es la mente, la conciencia y lo inconsciente. Es decir, él utiliza lo que es la observación clínica para entender todo lo que es el comportamiento humano, ¿no? Y dice, estudia la influencia de la subjetividad de la conducta, es decir, todo lo que me pasa, el cómo yo lo veo, dice la subjetividad. Ahí está, tenemos la imagen ahí, él es uno de los, el principal en realidad, representante del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y vamos a ver su postura teórica en este momento. Ya. Ahora, él, por ejemplo, ¿cuál era la postura central del psicoanálisis? Él decía que el inconsciente, que es aquí lo que está en la mente, el proceso mental, que es lo que está dentro de nosotros, es el que contiene los deseos, las emociones y las experiencias reprimidas. Estas que no son accesibles a la conciencia, ¿no? Pero que determinan gran parte de nuestra conducta. Entonces, él le daba mucha más importancia a lo inconsciente. Y según Sigmund Freud, por ejemplo, muchas de las motivaciones o de los deseos que teníamos surgen de estas frustraciones, de estos deseos que la conducta misma, que la conciencia ha rechazado. Entonces, lo inconscientemente
todos nuestros deseos que teníamos, los logros que teníamos, aunque no lo queríamos admitir, era por nuestro inconsciente. Por ejemplo, ¿no? Un niño que va a reprimir su enojo hacia un hermano puede mostrar conductas agresivas indirectas, ¿no? Por ejemplo, romper objetos, el mostrar irritabilidad hacia él sin querer rayarle algo del hermano menor, o sea, es inconsciente, según el hermano, puede ser que él no sabe que no lo quiera el hermano mayor, pero inconscientemente sí va a mostrar, va a presentar esas conductas agresivas indirectas. Aquí está el inconsciente. Según Sigmund Freud, por ejemplo, vuelvo a repetir, el inconsciente era que contenía todos los deseos y frustraciones reprimidas. Y que a comparación tal vez del conductismo, el inconsciente era el motor, el por qué nosotros actuábamos de la manera en que actuamos. Y se mostraba de manera disfrazada, es decir, vuelvo a repetir, su término no era consciente, nosotros no podíamos mostrar. ¿Sí, micrófono? Ya, gracias. Los sueños. ¿Qué decía Sigmund Freud en el psicoanálisis acerca de los sueños? Por ejemplo, él decía que los sueños representaban los deseos reprimidos, disfrazados. Es decir, a través del sueño, el inconsciente se hacía consciente. También decía él que los sueños, por ejemplo, no son premonitorios ni adivinatorios, sino más que todo era como una manifestación de los conflictos internos. No es como otras, ¿no? Que dicen el sueño, si te soñas esto, va a pasar esto. No, al contrario, más bien lo que decía él era que mi inconsciente me quería decir algo, o sea, quería salirme, eran mis propios deseos, era la manifestación de algún conflicto interno, ¿no? O sea, ejemplo, el soñar que uno cae de un abismo puede reflejar una inseguridad o los temores reprimidos que no se expresan a veces en la vida conscientemente. Creemos que estamos bien, pero puede ser que no, que nuestro inconsciente nos está diciendo, no, hay algo ahí. Entonces, si todas las noches estoy soñando con caer a un pozo, a un hueco, gritando, hay algo ahí. Mi inconsciente me está tratando de decir algo. A ver, veamos eso. Es lo que dice, ¿no? Desde la teoría de Sigmund Freud, desde el psicoanálisis. Otra de las teorías conocidas o escuchadas que han debido escuchar dentro del psicoanálisis es el complejo de Edipo. ¿Se ve? Sí. Perfecto. ¿Qué significaba el complejo de Edipo dentro de la corriente del psicoanálisis? Sigmund Freud decía que durante la infancia, alrededor entre los 4 o 5 años, los niños, hombres y mujeres, ojo, desarrollaban ciertos afectos intensos hacia el padre o padre del sexo opuesto. Y, o sea, había un afecto intenso al padre del sexo opuesto y una rivalidad con el padre o madre del mismo sexo. Así. Entonces, decía el primer amor hacia el padre del sexo opuesto, por ejemplo, la niña tenía un fuerte deseo o afecto hacia el padre y llegaba a verla a la madre como una rival. Lo mismo con el hombre sentía un fuerte afecto por la madre y veía al padre como un rival. Claramente, obviamente sabemos que esto es una teoría, ¿no? Entonces, y si han escuchado lo que es el complejo de Electra, en sí es lo mismo, solamente que porque más como hablaban de complejo de Edipo, era más de hombre y el de Electra es de mujer, pero en sí el complejo de Edipo es tanto para hombre como para mujer. No hay Electra. Y aquí les voy a explicar la resolución de Edipo. ¿Qué quiere decir?
¿Cómo resolución del Edipo significaría cómo termina esto? ¿Cómo se acaba? O sea, no es como que vamos a vivir toda la vida, ¿no? Con ese afecto hacia el padre, hacia la madre y la rivalidad al padre o madre del mismo sexo. Esto del complejo de Edipo termina cuando ya nos llegamos a identificar con el papá o la mamá del mismo sexo. Es decir, lo que nosotros hace que facilite la formación de la identidad sexual y la elección de la pareja en la adultez. Si era la mujercita que antes tenía el afecto fuerte por el papá y la veía a la mamá como una rival, ahora lo que va a hacer, por ejemplo, es más bien verla a la deja de sentir ese afecto fuerte sexual por el papá y la ve a la mamá más como una compañera, ¿verdad? Una igual, una amiga, entonces donde pueden ser el par. Entonces ya hay más cariño, entonces deja de haber esa rivalidad entre mamá e hija o en el caso de los hombrecitos, del papá con el hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay una identificación de los sexos. El niño que quiere llegar a que su papá le enseña, qué sé yo, a afeitarse, el vestirse, el jugar fútbol, la hija, entonces hay una identificación con el sexo. Otra teoría que salió dentro del psicoanálisis es la estructura del psiquismo. Dentro de la estructura del psiquismo, es decir, de lo mental, se ha dividido en tres partes, una estructura del psique, de la mente. Se dividió en ello, yo y superyo. El ello es el que contiene todos los impulsos instintivos, es decir, principalmente los sexuales y agresivos, es decir, es la que busca la satisfacción inmediata, quiere ya, quiero satisfacer, quiero sentir placer en el sentido sexual, de agresividad o emocional, pero quiero sentir. Entonces, la idea es todo lo que es lograr, todo lo que son los impulsos y los deseos. El yo, a comparación del ello, el yo es el que regula, va a regular todos los impulsos del ello, el que va a decir, basta ver, aquí hay reglas. Entonces, el yo va a regular y lo va a adaptar según a la realidad y va planificando acciones, ¿no? Entonces dice, regula impulsos según la realidad. No se puede esto porque no vivimos así, o sea, vivimos en una sociedad, hay que, bajo las normas. Y también ahí, junto, entra el superyo. El superyo, dentro de nuestro psiquismo, va a representar todo lo que es la moral, las normas, los valores sociales, y usualmente también es el que genera los sentimientos de culpa cuando actuamos contra ellos. Es decir, cuando hacemos algo que queremos lograr, lo logramos, y después viene esa super culpa de pucha, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? Tenía plata y ese dinero era especialmente para pagar mi alquiler, pero ¿qué yo hice? La plata, eso es el yo, regula los impulsos según la realidad. El dinero, mi psique me dice, no, este dinero es para el pago de tu alquiler, pero viene el ello y me dice, ese dinero, ¿por qué mejor no vamos de compra? ¿Por qué no vamos al al cine? Gastemos ese dinero, hagamos eso, vamos, hay que sentir, como dicen, ¿no? Para eso trabajar, entonces gastemos la plata y lo hago. Tengo una satisfacción inmediata, el ello me dice que ya, que es disfrutar el goce. Y una vez que la gasto, ahí viene mi super yo, que es en este ejemplo, ¿no? La culpa, el que me dice cómo gasté, por qué gasté. Entonces, sabiendo que tenía que guardar para mi alquiler, entonces el super yo me dice, no tenías que haber hecho, hay un plan de alquiler, tenías que haber pagado, vos no sos así, entonces viene la culpa. Entonces, eso según el psicoanálisis, según Sigmund Freud, era toda la estructura que nos hacía, la estructura del psiquismo en el ser humano. Eso regía en el ser humano.
Pero lo bueno, a pesar de que eran cosas diferentes, Sigmund Freud también decía que entre los tres había una dinámica. Es decir, había una relación. Se podían llevar entre ellos, sí. Por ejemplo, el ello existe desde el nacimiento. Cuando un bebé llora y la satisfacción inmediata, un bebé, tiene hambre, lo que quiere es comer. Él no le va a importar si son las 4, 5, 6 de la mañana. Si tiene hambre, va a llorar. Entonces, el ello existe desde el nacimiento. Entonces, va a pedir comida, ¿no? El yo, que es el de las normas, se va a ir desarrollando con la interacción de la realidad. El yo es el de la realidad, ¿verdad? El yo es el que los adapta, el que planifica. Entonces, es el que va a interactuar con la realidad. Y el super yo se forma a partir de toda la internalización de las normas sociales. Como ya dije, es todo lo que es la moral, las normas, los valores sociales. Entonces van juntos, no puede ir separado. Una persona no puede vivir solamente con el yo. Una persona no puede estar solamente, no se rige solamente del super yo o del ello, ¿no? Entonces, la interacción entre estos tres sistemas explica la variedad de la conducta humana, según el psicoanálisis. Las tres, el ello, el yo y el super yo, tienen que vivir juntos para hacer lo que es la conducta humana. ¿Qué aportes ha traído el psicoanálisis a lo que es el estudio de la conducta? Por ejemplo, él ha traído todo lo que es la comprensión profunda del funcionamiento mental. El psicoanálisis que viene desde apoyo de la Gestalt, que venía desde el conductivismo, ya viene a que se estudie más, intentemos comprender más todo lo que es el proceso mental. También ha permitido investigar más lo que son los conflictos internos, las motivaciones, las reprimidas, el origen de conductas aparentemente inexplicables a través de lo que ellos llamaban el inconsciente, ¿no? Entonces, es ahondar más, el buscar más qué hay ahí detrás de mis sentimientos, qué hay detrás de esos sueños, el por qué actúo así. Seguir. Él ha dado el empujón a que sigamos averiguando más y más. Entonces, por lo tanto, siendo así, el psicoanálisis se vuelve una base de lo que es la psicología clínica y de terapéutica moderna, que es el hablar, el seguir. Él decía, Sigmund Freud, que una forma de hacer consciente lo inconsciente era el hablar. La forma de cómo nosotros podemos saber qué es lo que quiere nuestro inconsciente es hablar. El hablar. Entonces, por eso también es una parte de lo que es la base de la psicología clínica y terapéutica, ¿no? Han visto a veces eso, las imágenes de lo que es el psicólogo clínico a veces, el hombre con su sillón largo y la gente sentada o echada ahí hablando. Entonces, ahí tal vez el hacer consciente lo inconsciente, el cómo descubrir lo que realmente está pasando la persona, el descubrir la conducta, es a través del hablar. Y vamos a... Como siguiente corriente, tenemos el humanismo, ¿se ve? Sí, se ve, Lice. Perfecto. Ahora, el humanismo. El humanismo surge como alternativa al psicoanálisis. Es decir, va a centrar toda su atención a todos los aspectos positivos del ser humano. Así como el psicoanálisis decía, vamos a averiguar qué hay dentro de ese ser humano, o sea, saber lo que estaba queriendo decir el ser humano, pero a través de lo inconsciente. El humanismo dijo, ¿y qué tal si nosotros solo nos basamos en lo bonito, en lo positivo del humano? Es decir, lo bueno que él quiere, lo deseo.
no sus deseos ocultos, no sus frustraciones, no. Vamos a irnos a todos los aspectos positivos del ser humano. Es decir, mientras que el psicoanálisis estudiaba o estudia lo reprimido, lo conflictivo, el humanismo va a resaltar la capacidad del crecimiento, el bienestar y la autorrealización de la persona. ¿Ven? Hay un interés por su desarrollo y el bienestar. Bien. Contexto histórico. Entonces, como estaba explicando, el humanismo sale porque quiere enfocarse en una parte que no sea tan negativa de la persona. Ellos dicen que de lo negativo se ocupa el psicoanálisis. Nosotros no. Nosotros vamos a irnos si el psicoanálisis se ocupa de las frustraciones, de los sueños, de los deseos reprimidos, nosotros vamos a irnos al crecimiento de la persona. ¿Qué quiere la persona? Pero su crecimiento personal, su autorrealización, su bienestar. Y para esto, de los tantos psicólogos o humanistas que hay en la historia de la psicología, tenemos a 4 autores más importantes. Tenemos a Allport, a Kelly, a Roger y a Maslow, a estos 4. 4 humanistas. De los 4, por ejemplo, de los 4 humanistas, ellos decían que su visión del ser humano se puede ver. Ellos, los 4, tenían una idea, era, por ejemplo, decían que la persona básicamente es buena, que toda persona es buena, que todos son buenos, de que sí ha habido cosas, experiencias en el camino de la vida que tal vez han hecho algo malo, pero en sí que el ser humano es bueno. Segundo, ellos decían que el ser humano siempre, o la persona, tiene tendencia natural al desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que siempre busca el ser mejor, él busca superarse, ¿no? Por lo tanto, hay una capacidad de crecimiento y autonomía que se debería desarrollar en la persona. Que si ellos le daban a la persona las herramientas adecuadas, la persona podía llegar a tener una gran capacidad de crecimiento y autonomía. Y eso se han encargado estos 4 autores, al menos, de crear varias corrientes, teorías para el crecimiento del ser humano. Gordon Allport, ¿se ve? Ya. Gordon Allport, ahí está la foto, ahí lo ven, ya. Él introduce el concepto de autonomía funcional. Él dice, según el cual los motivos actuales de una persona son independientes de su pasado. No importa lo que haya pasado, puede todavía, en su pasado puede haberse tenido una mala infancia o algo, el ser humano podía seguir siendo funcional, podía seguir yendo a trabajar, podía sobrellevarlo. Entonces, él rechaza la idea de que toda conducta se explica por experiencias reprimidas. Y por eso él criticaba a la psicología profunda. Decía, ¿para qué descubrir tanto? Entonces mejor sigamos, dejémoslo de lado tu experiencia pasada y si aún podemos trabajar en ti, sigamos. O sea, él decía que los motivos actuales no importan los del pasado. ¿Querés salir adelante? Enfoquémonos en eso, no nos enfoquemos en lo que pasó, enfoquémonos en el futuro. Y esto ha sido una base para otros humanistas. ¿Qué concepto? Se llama el concepto de autonomía funcional. Ese es el concepto. No es todavía una corriente, no es una teoría, es un concepto. Autonomía funcional. Ese es el concepto que da. Siguiente autor. El siguiente autor, también humanista, todos humanistas, es George Kelly. George Kelly, también ahí, lo ven en la foto, se ve, ¿verdad? Él propone la teoría, así se llama, de los constructos personales. Está escrito ahí. Él dice, enfocándose en cómo cada persona interpreta y comprende su propia realidad para enfrentarse a las dificultades. Es decir, ayuda a comprender la experiencia propia. Él decía, bueno, a ver,
¿Qué es lo que te pasó? Bueno, vamos a ver, vamos a descubrir qué te pasó. No ahondaba tanto, porque él criticaba mucho el psicoanálisis. Él decía, no nos veamos tanto en tu inconsciente, sino el humanismo es más el aquí y el ahora. A ver, ¿qué pasó? Si podemos resolverlo, y vamos a resolverlo ya. Entonces, George Kelly, era el aquí y el ahora. Vamos a resolverlo, y si se puede resolver, para avanzar. Vamos, no nos estanquemos tanto. Entonces, él decía comprender, por eso decía comprender su propia realidad para poder enfrentarse a las dificultades. Siguiente humanista, tenemos a Carl Rogers. Él tenía una visión positiva y saludable del ser humano. Sus ideas también son de crecimiento personal y desarrollo de la salud mental, perdón. Y tenía una relación terapéutica basada en empatía y apoyo. Carl Rogers consideraba que las personas son básicamente buenas y saludables. Es decir, la salud mental es la progresión natural de la vida. Vas a tener, tu salud mental depende de cómo estás viviendo tu vida, ¿no? Entonces, él destaca la importancia de la relación terapéutica basada en apoyo, comprensión y empatía. Su concepto en sí, o su teoría, que no es tan grande, pero tiene varias, es la de las personas son básicamente buenas y saludables, y le daba mucha importancia a lo que era la salud mental, la importancia. Y tenemos uno de los mayores de todos los representantes, el mayor, el que más ha dado más aportes. Tenemos, ahí está. Tenemos a Abraham Maslow. Abraham Maslow introduce lo que es la teoría de las necesidades, o también la jerarquía de necesidades, que es la pirámide de necesidades. Tiene varios nombres, pero en sí es o teoría, o jerarquía, o pirámide de necesidades. Es que aquí donde la autorrealización representa la culminación del desarrollo humano. Él decía, por ejemplo, aquí ven una pirámide, ¿verdad? ¿Ven una pirámide? Entonces, en la base, él decía, tenemos que cubrir primero todo lo que es las necesidades fisiológicas. La comida, el cuerpo, la salud. Luego la seguridad. Tenemos que cuidar todo lo que son la seguridad a nosotros mismos. Luego venía el amor, a quién queremos, quién nos quiere, cuidar. La estima, que no es lo mismo que el amor. La estima es el cómo yo me cuido a mí mismo, el estima. Y por último, en la tope de la pirámide, que es la autorrealización, ¿qué es lo que yo he logrado? ¿Qué es lo que yo logré, verdad, en mi vida? Entonces, él decía que al realizar y al cumplir cada uno de estos puntos en la pirámide, podíamos lograr el potencial humano y motivación. Se lograba el potencial humano y la motivación. Ese era, con su jerarquía de necesidades. En el tope estaba la autorrealización, como yo, qué es lo que yo lograba por mí mismo y para mí. Ya. Ahora, ¿cuáles son los principios del humanismo? A pesar de que hemos visto estos 4 autores que hablan simplemente sobre lo que es la autorrealización, las construcciones personales, el enfrentarse a las dificultades, el humanismo, por ejemplo, él dice que la conducta humana se entiende mejor desde la perspectiva de la vida cotidiana y de las relaciones interpersonales y las aspiraciones personales. Es decir, tener buenas relaciones afectivas, amor, amistad, las aspiraciones personales, qué es lo que yo logro, y la comprensión y apoyo mutuo. No solamente somos uno, es las personas que nos rodean y cómo nosotros actuamos o
vivimos con ellos. Es decir, los conflictos y sufrimientos, por ejemplo, surgen, decía yo, principalmente de las dificultades externas y no de los supuestos impulsos negativos internos, como nos hace ver el psicoanálisis, ¿no? Es decir, todos los problemas que tenemos usualmente son algo del exterior, no es que pasa. Y entonces, como es del exterior, lo podemos resolver, tenemos que buscar una solución. Y también decían ellos, por ejemplo, que la base fundamental es la bondad natural del ser humano. Es decir, que solo se ve alterada, que a veces dice, sí, vemos personas malas o que actúan de forma mala, pero es porque a veces nosotros no vemos que esas otras personas están pasando por situaciones adversas o conflictivas. Entonces tenemos que, no podemos decir que esa persona, según el humanismo, son todo el tiempo malas, sino que porque ellos su corriente, su idea, su principio, perdón, era el ser humano es siempre bueno, son básicamente buenas. ¿Qué aportes ha tenido el humanismo? Sí, es lo mismo, ¿no? Sí, esto. ¿Qué aportes es lo que ha tenido el humanismo con respecto a la psicología, para hacer la psicología y con lo que es la vida? Por ejemplo, decía ellos centraron a la psicología en el potencial positivo y el crecimiento personal. Es decir, ellos lograron que la psicología, a comparación de lo que estaba haciendo tal vez el conductismo o el psicoanálisis, ya se viera lo bonito, por decir así, ¿no? Es decir, no nos basamos tanto en la frustración, en los deseos reprimidos, sino veamos que también la persona tiene un potencial positivo y quiere todo el tiempo desarrollándose, autorrealizándose. Entonces también el humanismo sirvió como base para lo que es la psicología educativa, la psicología clínica, la terapéutica centrada en la persona. El humanismo también permitió que se hayan originado lo que son los enfoques de acompañamiento, motivación y desarrollo integral. O sea, más allá de lo que es la corrección de conductas, ¿no se ve? Dice base del ser humano. Aquí está, en conclusión, perdón, conclusión. En conclusión, ¿se ve? Ya, perdón, gracias. Ya, entonces, aquí decía, ¿ve? El humanismo, en lo que es que aportó a la psicología, o cuál es su enfoque, es que uno el humanismo se centró en lo que es el positivismo, en lo positivo y en el crecimiento personal de la persona. Sí, sabía que había deseos, frustraciones reprimidos, pero decidió dejárselo a otras corrientes y irse con eso, porque pensó que también sabía y creía que era también importante fijarnos en la persona. Gracias a la psicología, al humanismo, fue lo que también dio paso para las nuevas terapias que se llaman la psicología centrada en la persona, perdón, enfoques, no terapias, enfoques, que son el enfoque, se llama enfoque centrado en la persona, que que viene dentro de la corriente humanista, que es también para resolver todo lo que es ayuda a lo que es el crecimiento personal y la autorrealización de la persona, ayuda. Bueno, por el momento, mientras tanto, como hemos avanzado, voy a responder las preguntas, las dudas que tengan. Ya, a ver, un momentito, déjenme aquí, es que estaba mal acomodado. Ya, por orden, ya. Jorge Alberto.
¿Está tu micrófono apagado, Jorge? Y está tu mano también levantada. Por eso digo. Voy a pasar a la siguiente, entonces. Valeria. Buenas noches, Lisa. En una parte de la clase había hablado sobre el medio ambiente, de que no es lo mismo, o sea, que no solo nos referimos a naturaleza. ¿Puedes explicar un poquito sobre ese tema? Me recordó un concepto que igual me dijo mi profesor de filosofía, pero no logré entender. Ya, en sí, ¿qué es el ambiente? En psicología, ¿no? Bueno, al menos en el ambiente hablamos en conductismo, más que todo. Cuando hablamos de ambiente, o por qué es importante cuando se habla de ambiente, porque según el conductismo, el ambiente es la principal influencia sobre la conducta. Es decir, los seres humanos, por ejemplo, no nacen con comportamientos predefinidos, ¿no? O sea, yo no nazco o nadie nace diciendo, qué sé yo, ya sabiendo actuar de una u otra forma, vamos aprendiendo, sino que aprendemos a actuar a partir de experiencias, estímulos, reforzamiento en nuestro entorno. Y ese es el ambiente. El entorno es nuestro ambiente. Por ejemplo, si un niño crece en un hogar donde se premia, ¿no? Se premia la cooperación y se corrige cada vez que él es agresivo, es más probable que él siempre va a crecer no siendo agresivo y todo el tiempo esté ayudando. Entonces, esto hace que el cambio del entorno sea una herramienta poderosa, a comparación de un niño, por ejemplo, que cada vez que es atrevido, maleducado verbalmente, se rían en el ambiente, en el entorno o en el hogar que está, se rían cada vez que este niño dice malas palabras. Entonces, para él, su ambiente, su entorno, él va a crecer, no lo va a ver mal que todo el tiempo esté diciendo malas palabras, porque ese es su entorno, ese es su ambiente. El malas palabras no va a ser nada malo para él. Va a ser lo más común, como para decir nosotros cada vez que decimos sopa o agua. Para él decir malas palabras va a estar, es su ambiente, es lo normal para él, es su entorno. Muchas gracias. David. Buenas noches, profesora. Con respecto al ello, al consciente y el subconsciente, ¿no ve? Ya. En estados de meditación, alejándome de todo estímulo, he llegado a tener, también en momentos entre el sueño, entre estar dormido y despierto, he llegado a ver imágenes como que muy acercadas a una realidad cercana o presente de la que yo no tenía control. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, según Freud, ¿no? Según Freud, porque es del psicoanálisis, en los inconscientes, sabemos, voy a repetir lo que dije, el sueño era una forma en cómo el inconsciente se hacía consciente, ¿verdad? Es decir, salía. Entonces, en el momento en que voy a hablar de sueños o del momento de manifestación, ellos eran una manifestación de deseos reprimidos, es decir, de que se expresan de manera simbólica, ya sea el sueño, lo que hayas visto, las imágenes o experiencias o pequeñas, qué sé yo, como decías, imágenes, ¿verdad? Imágenes, experiencias, situaciones. Pueden estos reflejar, según Freud, conflictos internos, ya sean, ojo, experiencias olvidadas o emociones no expresadas. Por ejemplo, a veces tantas cosas vivimos, ¿no? en nuestra vida que creemos llegar a pensar. Aparte también son deseos frustrados que queremos y no podemos tener. O también lo vuelvo a repetir, pero algo que también Freud siempre dijo, esto no predice el futuro, esa era, no predice, sino siempre él ponía Freud, no predicen el futuro, son que reflejan
los conflictos internos que tenemos. Ya depende obviamente de nosotros si lo sabemos, si sabemos cuáles son nuestros conflictos. Por eso era inconsciente, porque están tan reprimidos, están tan dentro que ni nosotros podemos saber. Entonces, esa es la realidad, son emociones, son experiencias incluso olvidadas, son emociones que no podemos ni expresarlas, que hasta el punto que nuestro inconsciente no lo saca. Entonces, como decía en el ejemplo, ¿verdad? El soñar que a veces caemos, que puede llegar a, según en psicología o lo que decía Freud, puede llegar a reflejar la inseguridad o un miedo reprimido que a veces no reconocemos cuando estamos despiertos. O sea, hay algo ahí. Entonces la idea es hacerlo consciente. Sí, profesora, he llegado a tener sueños claros de cosas que había pensado durante el día, pero también he tenido visiones o experiencias, tanto en sueño como antes de llegar al sueño, en estado de meditación, de cosas que estaban fuera de mi control o cosas que estaban dentro del inconsciente de otro. A eso me refiero. Claro, claro, por eso es lo mismo digo, ¿quién más que a veces que uno mismo, ¿no? Porque es nuestro propio inconsciente que algo está queriendo, según el psicoanálisis, ojo, vuelvo a repetir, es una corriente, según el psicoanálisis, es nuestro inconsciente que nos está queriendo decir algo, son deseos frustrados, algún conflicto interno, experiencias olvidadas que tal vez creemos que a veces pensamos, ese tal déjà vu que le decimos, ¿verdad? Déjà vu, son experiencias olvidadas, creemos que nunca pasó, pero decimos es un déjà vu, no, es que eran experiencias olvidadas que tal vez que ahí recién nos ha acordado, o las emociones o sentimientos que no sabemos cómo expresar y mediante el sueño, como el sueño no es el pensamiento mágico, entonces todo puede ocurrir, entonces ya depende de uno cómo nosotros lo interpretemos y cómo si realmente lo interpretemos y sepamos admitirlo, porque vuelvo a repetir, según inclusive Freud, que es el que ha dado, el autor del psicoanálisis, lo repite y lo recalca, no es para predecir a futuro, no predice, un sueño no predice. Sabemos, ¿no? Que hay tal vez otras personas, hemos visto de que si te soñaste esto, significa esto, si va a pasar esto, no. Desde el psicoanálisis, no. No hay eso de que puede adivinar el sueño. ¿Está bien, profe? Ya. Entonces, ¿qué se ve en la pantalla? Disculpe. La conclusión. Sí, ahí ya me voy a dejar de compartir, es que no me está, ya, es que no me dejaba entrar de nuevo a la aplicación. Ya, no me deja entrar de nuevo. Ya, mientras tanto, siguiente pregunta voy a ir contestando. De nuevo, Valeria, o no, siguiente, espera un momentito. Pedro. Ya, profe, basándonos en el humanismo, ¿no? Si en el hipotético caso una persona pasa por un evento traumático y ¿cómo lo tomaría el humanismo eso? Ya, según el humanismo, la corriente dice que no podemos, desde varios puntos, ¿no? Porque también depende del autor, pero en sí, en base general, si es bien traumático, desde el humanismo te dice, a ver, vamos a ver, sí, te va a decir como que fue un evento, ya pasó, ¿qué es lo que te molesta del evento? Este evento hace que tal vez pongas en pausa tu vida o tus logros que te habías puesto. Si sí, si no, ¿qué te pone pausa? ¿Qué es lo que te traba? Vamos a resolverlo ya.
pero obviamente no como yo estoy diciendo ya, sino a ver, vamos paso por paso, cómo te sentís con este evento, es algo que interrumpe tu vida o simplemente es el sentimiento de lo que te está molestando, los pensamientos, porque la idea, han visto, ¿verdad?, del humanismo es, mis experiencias pasadas no definen y no van a definir ni van a musicalizar lo que yo voy a querer lograr en el futuro. Eso es el humanismo, porque el humanismo, la idea central es que la meta final es la autorrealización. La base inclusive del humanismo, ya lo han dicho con el Maslow, cuando habla de la jerarquía de las necesidades, la autorrealización. La persona tiene que llegar a la autorrealización todo el tiempo, ¿verdad? El ser la mejor persona. Los deseos que nosotros querramos. Entonces, en el humanismo sería ver, intentemos que tu trauma de ahora, qué es lo que te está afectando, qué es lo que hace que tú te obstaculices y vamos a intentar resolverlo ya. No el trauma, sino que en este ratito intentemos ya. Eso sería con el humanismo. Pero no dejemos que te estanques, así sería. Ya, gracias, profe. Gabriela. Disculpe, ¿podría volver a explicar sobre el aporte del psicoanálisis? Por favor. El aporte del psicoanálisis. Ya, Sí. un momentito. Ya. Un momento, por favor. No. No me quiere abrir el documento a veces. Ya. Ya voy hablando mientras que me está abriendo el documento porque no me quiere abrir, no sé. A veces en Meet es un poco complicado. Pero sería, a ver, antes del psicoanálisis, la corriente, hemos dicho, ¿verdad? Corriente conductista y psicoanálisis estaban viniendo juntas, ¿no? Empezaron juntas, hasta con una competencia, podría llegar a decir. El psicoanálisis llegó, uno de los aportes fue de que volvió a tener hincapié todo lo que era la mente, los procesos mentales. Entonces, a ver, ¿qué se está abriendo? Quería ver, mostrar. Ya, por ejemplo, en psicoanálisis, lo que más ayudó fue la comprensión profunda y funcional mental. Es decir, se dio a entender que los procesos mentales, aunque ellos todavía aún no se llamaba proceso mental, sino funcionamiento mental, era también importante para poder estudiar a las conductas de las personas. Es decir, se tiene que no solamente estudiar, sino comprender. También otro aporte del psicoanálisis es que permitió que se pueda investigar más lo que eran los conflictos internos, las motivaciones reprimidas, el origen de las conductas que son a veces hasta inexplicables en las personas. Entonces decían ellos, no, es que una cosa es que esa persona sea agresiva porque hoy día tuvo un mal día, ya, pero ¿por qué todo el tiempo así? Entonces, querían investigar realmente las conductas inexplicables de las personas. Y en el inconsciente, por ejemplo, estaba explicando, ¿verdad? Cómo se hacía, una de las cosas en psicoanálisis, había Freud decía, ¿cómo se hace consciente el inconsciente? ¿Cómo puedo estudiar el inconsciente si está supuestamente tan dentro de mí? Entonces, ¿cómo puedo estudiarlo? Entonces decía, ¿cómo hago consciente al inconsciente? El sueño, yo no puedo a una persona que está durmiendo estudiar y ver que ojalá me cuente su sueño, ¿no? Entonces,
él decía que la forma de hacer consciente al inconsciente era mediante el habla. Entonces, tú habla conmigo y de un rato a otro vas a ver que sin querer queriendo o hasta, como dice, inconscientemente vas a empezar a decir tus deseos, tus frustraciones, vas a poner tus sentimientos. Entonces, esta pequeña idea, este logro, este descubrimiento, dio como base a la psicología clínica y terapéutica moderna. Por eso les decía el ejemplo de que han visto, ¿verdad? Cuando hablan de psicología clínica, el típico sillón echado, el sillón cama, y la persona echada y alguien ahí anotando, es porque eso es lo que a veces parece, el hacer consciente lo inconsciente. Tú dime, tú habla, y yo voy a anotar, y voy ahí, mientras que tú estés hablando, yo voy a, como psicólogo clínico o psicólogo, voy a detectar algo ahí, voy a detectar, voy a darme yo cuenta, inclusive antes que tú eres la persona tal vez del problema, yo me voy a dar cuenta dónde está el problema, o dónde, qué es lo que hay. ¿Se entendió? Sí, Lisa, muchas gracias. Ya. Estoy teniendo problemas con la aplicación porque ni siquiera puedo verlos a nadie. Es como si me hubiera salido, pero los estoy escuchando, o sea, pero ¿quién sería el siguiente o la siguiente persona, tal vez? Una consulta, Licen. Buenas noches. Quería Buenas. consultarle sobre, ya que está hablando sobre la psicología clínica, sobre el estrés, la ansiedad, Licen. Ya. Eso, ¿cómo sería, digamos, no? ¿Cómo solucionaría la psicología ese problema del estrés y la ansiedad? Bueno, es mucho, pero dando base... A mí me dijeron muchos doctores, me recomendaron que vaya al psicólogo porque yo tengo estrés, tengo ansiedad, yo personalmente, ¿no? Por eso le consulto. Claro, no. Está bien. No, me refiero a que cuando escucha, decía eso, me refiero a que cuando hablamos de estrés y ansiedad, porque son cosas completamente diferentes, primero hay que tal vez ver, perdón si me voy a sacar el tema, es cómo se manifiesta. Porque ustedes tal vez van a saber esto en un futuro. Hay dos tipos de estrés. Hay el estrés bueno y el estrés malo. Y dirán, ¿qué? ¿Hay un estrés bueno? Sí, hay un estrés bueno y hay un estrés malo. Hay uno que se llama distrés y otro es estrés, si no me equivoco. Muy bien. Pero es cómo se manifiesta. Obviamente, por la forma en cómo pregunta a su compañero, es algo que en lo negativo. Entonces, primero es cómo se manifiesta y segundo es, pues, descubrir. Sé que suena, tal vez hasta uno dice descubrir el por qué. Puede que incluso él sabe, pero entonces la idea es disminuir el nivel de estrés que él siente. El disminuir el nivel, claro, el nivel de estrés, el nivel de ansiedad que le provoca esa situación. Porque la situación puede ser que es algo cotidiano de su vida. Puede ser que es algo tan básico como algo tan grande que nos produce estrés. El hablar frente a personas, el contestar el teléfono, el trabajar X motivo puede hacernos, nos produce estrés o ansiedad. Ahora, la idea en una terapia es reducir ese nivel, porque a veces son cosas que, va a seguir el estrés, pero la idea es que nosotros podamos manejar y sobrellevar nuestra vida con el nivel mínimo de estrés para que no interfiera en las diferentes, en nuestras actividades de vida diaria. Hay varias técnicas para bajar el estrés, hay varias técnicas para bajar la ansiedad. Ya depende, obviamente, el cómo él mismo va a saber cuál es el que más dificulta, cuál es el que más desea, porque apuesto que a veces nosotros sabemos qué es lo que nos está produciendo estrés, ¿verdad?
Sí, Lisa, entiendo. Sí, sabemos. En estrés y ansiedad a veces sí sabemos qué es lo que nos produce. ¿No? Y a veces no es tanto que quiero dejar de sentir, quiero que eso me deje de producir estrés. Es a veces más, queremos bajar el nivel de estrés, bajar el nivel de ansiedad que nos produce. A mí lo que me ha estado resultando, Lisa, es gritar. Me pongo a gritar fuerte y me relaja. Digamos, he estado viendo por TikTok, así, por internet, no, averiguando también, inteligencia artificial, preguntándole cómo puedo bajar los niveles de estrés y cómo puedo reducir el estrés. Cómo puedo controlar. Antes no lo controlaba, pero ahora en mi vida cotidiana ya creo que lo estoy controlando, ¿no? Está bien, no está bien, está excelente, es que lo que pasa es que me da un poco que no puedo ver a nadie, pero igual, otra técnica que todos aquí, que sí puedo decirlo, porque saben ustedes como psicólogos no podemos recetar ni decir nada, pero una técnica o una buena técnica, para poder bajar el nivel de estrés o ansiedad para cualquier persona, tengan a la mano siempre tal vez un pañito de húmedo y al congelador y que esté frío. Y nos ponemos aquí detrás de la nuca o aquí en la frente. Eso baja los niveles. O si no, también mojarnos con agua fría. Cuando sentamos que estamos, eso nos ayuda. Bien, bien. Baja el nivel de